Bienvenidos a la pequeña España. Azerbaiyán es una antigua república socialista soviética. En 1991 declara la independencia y el que fuera hombre fuerte del país durante la época comunista, Heydar Aliyev, sube al poder. Está todo por hacer en Azerbaiyán, pero el país cuenta con algo que muchos envidian: inmensos yacimientos de petróleo y gas. Y se moderniza rápidamente, hasta el punto de convertirse en centro de las inversiones internacionales en Asia Menor. Hay, eso sí, tres problemas. El primero está en la frontera del norte y se llama, obviamente, Rusia, que después del desmoronamiento de la Unión Soviética está debilitada, pero que todavía cuenta con suficiente capacidad militar para intimidar y amedretar a cualquiera. Como además hay vínculos comerciales entre los dos países y como los líderes, tanto Yeltsin por un lado como Aliyev por el otro, se llevan bien, Azerbaiyán se convierte poco a poco en el ojito derecho de Moscú. El segundo problema, el más importante, está al oeste y se llama Armenia. Azerbaiyán y Armenia se disputan desde hace años la región de Nagorno-Karabaj, con guerras, con enfrentamientos brutales que provocan la muerte de decenas de miles de soldados. Y el tercer problema está al sur y se llama Irán. De eso hablaremos un poco más tarde. En 2001, el hijo de Aliyev, Ilham, sube al poder, sucede a su padre, porque Azerbaiyán es un país rico, pero no es una democracia. Y Aliyev sigue los pasos de su padre, sigue modernizando el país, utilizando los inmensos dividendos creados por la venta de petróleo y gas, reduce el desempleo y sobre todo empieza a firmar acuerdos internacionales con países occidentales. Y esto no es del agrado de Moscú y por eso las relaciones empiezan a deteriorarse. Al principio Moscú amenaza en cumbres internacionales, lanza mensajes, propaganda, utiliza a sus periodistas asentados en Bakú para alentar un poco la influencia rusa y sobre todo para intentar amedrentar a Bakú, pero eso no funciona. Entonces Putin lo que hace es lo de siempre, reaccionar de manera brutal. En 2023, en diciembre, el ejército ruso derriba un avión de pasajeros repleto de azeríes, 30 muertos. Y durante los primeros días se muestra impasible. Al final, Putin se disculpa a regañadientes ante las protestas masivas que surgen espontáneamente entre la población indignada de Azerbaiyán y las exigencias del gobierno de Bakú. Pero la gota que colma el vaso de la paciencia de Azerbaiyán es el arresto en Rusia de dos hermanos azeríes que vivían y trabajaban como taxistas en Yekaterinburgo. Los detienen acusados de espionaje, un clásico, y mueren en prisión. Cuando los cuerpos son repatriados a Azerbaiyán, los forenses azeríes constatan que han sido torturados hasta la muerte. Entonces ya Azerbaiyán reacciona con un puñetazo en el hígado de Moscú. En primer lugar, se apropia de Nagorno-Karabaj. Vence en enfrentamientos rápidos y brutales al ejército de Armenia y recupera la totalidad del territorio. Y lo hace sin consultar Rusia, porque hasta ahora Rusia actuaba de mediador al tiempo que vendía armas a ambos países. Esta vez recupera el territorio en su totalidad y lo hace a pesar de las reticencias rusas y, por supuesto, de la resistencia de Armenia. En segundo lugar, detiene a muchos periodistas y hombres de negocios rusos asentados en Azerbaiyán y cierra todos los centros culturales de Rusia en el país. En tercer lugar, firma un acuerdo militar muy importante con Turquía. Turquía y Azerbaiyán son primos, comparten idiomas similares y sobre todo tienen la misma religión, la misma cultura y las mismas tradiciones. De hecho, Azerbaiyán celebra el Día Nacional Turco como si fuera algo propio. Ese acuerdo militar es fundamental porque ambos países acuerdan protegerse mutuamente en caso de que cualquiera de los dos sea atacado por un tercero. Y Turquía, no hay que olvidarlo, es miembro de la OTAN. Y sobre todo, que hace Azerbaiyán firmar acuerdos con
Estados Unidos y con Israel. Y aquí aparece Irán en escena. Cuando los israelíes bombardean Irán, hace unas semanas, utilizan sus fuerzas especiales en territorio iraní para marcar con láser los objetivos que luego la Fuerza Aérea destruye. Esas fuerzas especiales, ¿por dónde entraron en Irán? Por Azerbaiyán. ¿Y por qué Irán teme a Azerbaiyán? Porque de los 92 millones de habitantes iraníes, 30 millones son de origen azerí y tienen vínculos muy estrechos familiares con la madre patria, en este caso Azerbaiyán. Como además tiene un ejército nuevo, rearmado, entre otras cosas con material americano y entrenado por israelíes, pues Irán no ve con buenos ojos no solamente que Azerbaiyán haga buenas migas con Tel Aviv, sino que se ha convertido en una potencia militar en la zona. Putin, ¿qué puede hacer? No mucho, porque está empantanado en el frente del oeste, donde pierde miles de soldados todos los días en su lucha contra Ucrania. De momento ha desplazado hasta la frontera con Azerbaiyán algunas tropas, pero el ejército azerí, como ya decía antes, no es ninguna broma. Este es el grano en el trasero de Rusia. En definitiva, Azerbaiyán ha cortado el cordón umbilical con Rusia y ha decidido ser totalmente libre, alejarse de la tutela rusa y sobre todo firmar acuerdos con quien le ha parecido correcto para que el país siga prosperando, hasta el punto de construir un oleoducto que atravesará Georgia y Turquía y llegará a Europa por Grecia. En Europa hay países, con Alemania a la cabeza, que ya han firmado acuerdos energéticos de futuro con Azerbaiyán. Y todo esto al margen de Rusia. Y como insulto supremo, como bofetada a Putin, Azerbaiyán ha enviado varios millones de euros de ayuda humanitaria a Ucrania. Putin no sabe cómo gestionar todo esto porque está debilitado, está empantanado. Irán también, y por eso Azerbaiyán se ha convertido en la potencia, junto a Turquía, que todos los países internacionales vigilan y a la que todos se quieren acercar para firmar acuerdos, porque saben que es un poco el nuevo gendarme de la zona con sus primos turcos. De hecho, hay otras antiguas repúblicas socialistas soviéticas, ahora independientes, pero que también están bajo tutela de Moscú, que quieren seguir los pasos de Azerbaiyán, como por ejemplo Uzbekistán y Kazajistán. Por eso Azerbaiyán puede suponer el hundimiento definitivo de Putin. Si quiere sobrevivir, tendrá que cambiar de estrategia, hacer algo nuevo. Pero ya se sabe que a perro flaco todos son pulgas. Hasta pronto.